Steve Jobs. Steve Jobs fue una de las figuras más influyentes en la historia de la tecnología moderna. Su impacto no se limita a la creación de productos innovadores, sino que transformó la manera en que las personas se relacionan con la tecnología. Su legado demuestra que la innovación surge cuando el arte se une con la ingeniería, cuando la simplicidad vence a la complejidad y cuando la visión supera a la rutina. Jobs no inventó el ordenador personal, ni el ratón, ni la interfaz gráfica, pero tuvo un talento extraordinario para reconocer el potencial de esas tecnologías y convertirlas en herramientas accesibles y deseables para millones de personas. Su obsesión por el diseño, la experiencia del usuario y la simplicidad revolucionó industrias enteras. La computación personal, la música digital, la telefonía móvil, las tabletas y la animación cinematográfica. Su historia es la de un joven adoptado que creció en Silicon Valley y terminó convirtiéndose en uno de los empresarios más influyentes del siglo XX y comienzos del siglo XXI. También es la historia de un hombre que fracasó públicamente, fue expulsado de su propia empresa y supo reinventarse para regresar con más fuerza. Steve Jobs nació el 24 de febrero de 1955 en San Francisco, California. Sus padres biológicos eran estudiantes universitarios que no podían hacerse cargo de él, por lo que fue dado en adopción. Paul y Clara Jobs se convirtieron en sus padres adoptivos. Aunque no tenían estudios universitarios, prometieron que su hijo recibiría una buena educación. Creció en Mountain View, en el corazón de lo que pronto se conocería como Silicon Valley, una región donde comenzaban a surgir empresas tecnológicas y laboratorios de innovación. Desde pequeño, Jobs desarrolló curiosidad por cómo funcionaban las cosas. Su padre tenía un taller en el garaje de la casa y le enseñó la importancia del cuidado por los detalles, incluso en las partes que nadie ve. Esa lección marcaría profundamente su forma de pensar. Años más tarde, exigiría que los componentes internos de los ordenadores Apple fueran tan elegantes como el exterior, aunque el usuario nunca los viera. Su infancia estuvo marcada también por la experiencia de haber sido adoptado. Esto despertó en él preguntas profundas sobre su identidad y su propósito. Se sentía especial, pero también distinto. Esa intensidad emocional alimentó su creatividad y su carácter fuerte. En la escuela, Jobs no fue un estudiante ejemplar. Tenía gran inteligencia, pero se aburría con facilidad y rechazaba la autoridad rígida. Prefería aprender experimentando y comprendiendo por sí mismo. En la secundaria conoció a otros jóvenes interesados en la electrónica y comenzó a explorar ese mundo con pasión. Fue entonces cuando conoció a Steve Wozniak, un ingeniero brillante con quien formaría una de las asociaciones más importantes en la historia de la tecnología. Wozniak era el creador técnico, capaz de diseñar circuitos complejos. Jobs tenía la capacidad de imaginar cómo esos inventos podían convertirse en productos que la gente común quisiera usar. Juntos desarrollaron su primer proyecto comercial, un dispositivo que permitía hacer llamadas gratuitas hackeando el sistema telefónico. Aunque era ilegal, la experiencia les enseñó que podían crear tecnología funcional y venderla. Jobs ingresó en la Universidad Reed College, en Oregón, pero abandonó los estudios formales después de un semestre. No porque dejara de aprender, sino porque decidió asistir solo a las clases que le interesaban. Durante ese tiempo, tomó un curso de caligrafía que le enseñó sobre tipografía y estética visual. Años después, esos conocimientos serían fundamentales para el diseño del Macintosh, el primer ordenador con fuentes tipográficas elegantes. En su juventud, Jobs viajó a la India en busca de iluminación espiritual. Allí entró en contacto con el budismo zen y desarrolló una filosofía basada en la simplicidad, la intuición y la concentración. Esta visión influyó profundamente en su manera de diseñar productos. Para él, la perfección no consistía en añadir cosas, sino en eliminar lo innecesario. De regreso a Estados Unidos, trabajó en Atari y continuó colaborando con Wozniak. En 1976, ambos fundaron Apple en el garaje de la familia Jobs. Vendieron pertenencias personales para financiar el proyecto inicial.
El primer producto fue el Apple I, una placa base lista para usar que facilitaba el acceso a la computación personal. El gran salto llegó con el Apple II, un ordenador completo con carcasa elegante, gráficos en color y facilidad de uso. Fue uno de los primeros ordenadores personales de éxito masivo. Gracias a este producto, Apple creció rápidamente y se convirtió en una empresa millonaria. En 1980 salió a bolsa y Jobs se convirtió en multimillonario con apenas 25 años. Poco después, Jobs visitó el laboratorio Xerox PARC, donde conoció la interfaz gráfica, el ratón y los sistemas orientados a objetos. Comprendió que ese era el futuro de la computación. Decidió llevar esas ideas a Apple y desarrollar un ordenador que cualquiera pudiera usar sin conocimientos técnicos. Ese proyecto se llamó Macintosh. Jobs lo convirtió en su obsesión. Exigía perfección en cada detalle, desde el diseño externo hasta los circuitos internos. En 1984 presentó el Macintosh con una campaña publicitaria histórica y una presentación que marcó un antes y un después en el marketing tecnológico. El ordenador hablaba, mostraba ventanas, iconos y tipografías bellas. Era una máquina pensada para las personas, no solo para ingenieros. Sin embargo, el éxito no fue completo. El Macintosh era caro y limitado para el mercado empresarial. Jobs comenzó a tener conflictos con el director ejecutivo de Apple, John Sculley. Las tensiones aumentaron hasta que en 1985 la junta directiva decidió apartar a Jobs de la gestión. Poco después, Jobs renunció a la empresa que él mismo había fundado. Fue un golpe devastador. A los 30 años, perdió el proyecto que daba sentido a su vida. Sin embargo, lejos de rendirse, fundó una nueva empresa llamada Next. Allí desarrolló un ordenador avanzado para universidades e investigadores. Aunque fue un fracaso comercial, su sistema operativo resultó ser revolucionario y más tarde serviría como base para el futuro sistema de Apple. En paralelo, Jobs compró una pequeña división de animación de Lucasfilm y la convirtió en Pixar. Durante años invirtió su propio dinero para mantenerla viva. Finalmente, en 1995, Pixar estrenó Toy Story, la primera película animada por ordenador. Fue un éxito mundial y transformó la industria del cine. Jobs volvió a convertirse en multimillonario y aprendió una valiosa lección sobre liderazgo creativo, proteger la visión artística y confiar en los equipos. Mientras tanto, Apple entraba en crisis. Perdía dinero, productos y rumbo. En 1996, Apple compró Next para usar su sistema operativo. Con esa compra, Jobs regresó a Apple. En 1997, asumió como director ejecutivo interino y comenzó una transformación radical. Eliminó la mayoría de los productos, simplificó la empresa y firmó una alianza inesperada con Microsoft para garantizar la supervivencia de Apple. Lanzó la campaña Think Different, que celebraba a los rebeldes, los creativos y los visionarios. Esa campaña devolvió a Apple una identidad emocional fuerte. Poco después presentó el iMac, un ordenador colorido y transparente que rompía con el diseño tradicional. Fue un éxito inmediato y marcó el renacimiento de Apple. En 2001 presentó el iPod, un reproductor de música sencillo y elegante. Luego creó la tienda iTunes, permitiendo comprar canciones legalmente por Internet. Esta combinación transformó la industria musical y convirtió a Apple en líder de la música digital. En 2007 presentó el iPhone, un dispositivo que unía teléfono, reproductor musical e Internet en una sola pantalla táctil. El iPhone redefinió la comunicación humana y dio origen a la era de los smartphones. Un año después, la App Store creó un nuevo ecosistema económico para desarrolladores de todo el mundo. En 2010 presentó el iPad, creando una nueva categoría de dispositivos entre el teléfono y el ordenador. Fue adoptado rápidamente en educación, salud, aviación y entretenimiento. Jobs también revolucionó las tiendas físicas de tecnología con las Apple Stores, concebidas como espacios de experiencia y aprendizaje, no solo de venta.
Su obsesión por la simplicidad y la excelencia se reflejaba en cada detalle, desde el diseño de los productos hasta la forma de abrir una caja. A lo largo de su vida, Jobs dejó frases memorables. Decía que la innovación distingue al líder del seguidor, que el diseño no es solo cómo se ve, sino cómo funciona, que nuestro tiempo es limitado y no debemos vivir la vida de otros, y que las personas lo suficientemente locas como para pensar que pueden cambiar el mundo son las que lo hacen. Steve Jobs murió el 5 de octubre de 2011 a los 56 años, tras una larga lucha contra el cáncer. Su muerte fue llorada en todo el mundo. Millones de personas sintieron que habían perdido algo más que a un empresario. Habían perdido a un visionario. Su legado vive en los dispositivos que usamos cada día, en la forma en que interactuamos con la tecnología y en la cultura de innovación que ayudó a crear. Transformó industrias enteras y demostró que la tecnología puede ser bella, intuitiva y humana. Steve Jobs fue uno de los genios que transformaron a la humanidad. Su vida nos recuerda que el fracaso puede ser el comienzo de algo mayor, que la pasión y la visión pueden cambiar el curso del mundo y que pensar diferente no es solo un lema, sino una forma de vivir.